Entonces, en esta mañana, para de cierta forma concluir la serie, quisiera presentarles o que desarrollemos juntos el mensaje tercero, que como le he dado de subtítulo, que trae advertencia, pero a la vez esperanza. Em, pero antes de entrar al tema, quisiera pedir la dirección del Espíritu Santo en esta mañana. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias una vez más por este privilegio, Señor, de poder desarrollar tu palabra. En este momento, Señor, te pido que me utilices como un instrumento tuyo, Señor, para así poder eh, presentar el mensaje que tú necesitas que tu pueblo escuche en esta mañana, Señor. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, antes de empezar plenamente en el mensaje del tercer ángel, como la última vez que estuve aquí, creo que fue como hace ya 6 meses, quisiera que recordemos un poco de los primeros dos, porque es importante que los tres mensajes las entendamos juntas, porque es un conjunto, una historia completa, tiene una idea y un mensaje completo. Entonces, quisiera que en este momento me acompañasen en Apocalipsis capítulo 14 y vamos a empezar con el preámbulo, el versículo 6, que dice lo siguiente. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. En este preámbulo se nos recuerda que estos ángeles o estos ángeles con el Evangelio eterno no son ángeles literales, ¿verdad? Más bien somos nosotros, su pueblo escogido, que hemos sido escogido para llevar su palabra, para llevar este Evangelio eterno a toda, como dice aquí, nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, es necesario que nosotros, como su pueblo escogido, no solo la iglesia adventista, pero su pueblo escogido, que entendamos el significado y el contexto de estos mensajes para así nosotros beneficiarnos de ese mensaje, pero también, como dice aquí, para llevarlo a los demás. Entonces, empecemos con el primer mensaje que es en el siguiente versículo, el versículo 7, que dice, decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer mensaje nos dice dos cosas. Nos dice, ha empezado un juicio, ¿verdad? Ha llegado la hora del juicio. Y les quiero decir, hermanos, que ese juicio ya ha comenzado. Este mensaje empezó a ser proclamado y llegó a su consumación en 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, un evento que nosotros conocemos como el chasco, el gran chasco, porque se había entendido que iba a regresar Jesús en ese día, mas sin embargo tenían la fecha correcta, pero habían malinterpretado esas escrituras. En vez de venir hacia nosotros, Él pasó del lugar santo al lugar santísimo para interceder por ti y por mí, ¿verdad? Y nos manda a un segundo mandato, que es adorar a Dios. Y vamos a ver que el tema de la adoración es sumamente importante, tanto como el primer mensaje, el segundo mensaje y el tercer mensaje. La adoración es un componente clave para el Evangelio eterno. Pero ¿qué tipo de adoración? La adoración verdadera hacia Dios, nuestro Dios, que es el creador de todo lo que vemos y el consumador de la fe. Muy bien, entonces ese es el primer mensaje. Ahora vamos al segundo, que continuamos en el versículo 8, diciendo, un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído, como que el clicker no funciona, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mensaje, digamos, nos da a entender, bueno, la Gran Babilonia, ¿qué es? La última vez pudimos desarrollar que la Gran Babilonia
es un conjunto de la falsa religión, de la falsa adoración, ¿verdad? Empezamos con el primer mensaje, la verdadera adoración, que es la adoración al Dios creador de todas las cosas. Y ahora el segundo mensaje nos proclama que ha caído la Babilonia o ha caído la falsa religión, la falsa adoración y todas sus doctrinas. Esta también muchos, desde James White, proclaman que ya ha llegado una realización parcial. Desde el momento del chasco, hubo un pueblo que rechazó la verdad, mas sin embargo no ha caído por completo la Babilonia, está por caer, porque lamentablemente todavía hay confusión y falsas doctrinas en las iglesias, ¿verdad? Y lamentablemente nosotros no somos exentos a eso. ¿A qué me refiero? La adoración verdadera no es decir la iglesia adventista en general. La adoración es individual y personal, la adoración y la comunión que nosotros tenemos con nuestro Dios. Y eso empieza de nuestros hogares, desde nuestras familias. Entonces ahí la advertencia es que nosotros tengamos cuidado a quién en verdad estamos adorando. Y nos proclama, ha caído Babilonia, porque cuando se cierre el tiempo de la gracia, ahí caerá la falsa religión y ahí será sellado la salvación o la perdición eterna. Muy bien, ahora llegamos al mensaje del tercer ángel, que la vemos en el versículo 9. Y la vamos a leer hasta el versículo 11, que para mí es la primera parte del mensaje del tercer ángel. Leamos juntos. En Apocalipsis 14, 9, 10 y 11. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni día ni de noche. Muy bien. Aquí esta primera parte se nos presenta la consecuencia, la advertencia que nos da una cláusula, que es la primera parte, y nos da una consecuencia. Ahora, no sé de ustedes, pero como que esa consecuencia no suena muy favorable. Yo no quisiera estar en ese lado de la consecuencia. Entonces, ¿cómo la evitamos? Bueno, es muy sencillo. Simplemente no hagamos lo que dice el versículo 9, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué significa eso? Entonces, regresemos entonces al versículo 9, que nos presenta, digamos, las condiciones. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano. Muy bien, ahí están las dos cláusulas. Primero, la bestia y su imagen, y por segundo, la marca que va o en la frente o en la mano. Muy bien. Vamos a querer entonces empezar con la primera cláusula. ¿Qué es la bestia y su imagen? Para entender la bestia, digamos, nosotros tenemos que regresar al Apocalipsis 13, donde se nos presentan dos bestias. Porque recordemos, aquí estamos hablando de la adoración. Aquí el mensaje del tercer ángel nos habla si uno adora a la bestia. Entonces empezamos el primer mensaje, adorad a Dios. Y llegamos al mensaje del tercer ángel que nos dice qué pasa si estás en el otro lado, si adoras a la bestia. Pero ¿cómo sabemos si estamos adorando a la bestia? Entonces hay que conocer qué es esta bestia. Ahora,
Voy a dar un advertencia o por decir, eh, ¿cómo sería? Un preámbulo. El tema central hoy no es de comprender bien estas bestias. Hoy el tema no es de las bestias, pero es importante que nosotros sepamos, o al menos entendamos hasta cierto nivel, por qué, por qué la advertencia da a la bestia y a su imagen, y entender más o menos a qué se refiere. Entonces, si vamos al capítulo 13, voy a ir parafraseando, pero pueden ir leyéndolo eh, conforme voy mencionando los atributos. Nos dice que la primera bestia sale del mar. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemias. Una bestia que sube del mar. Ahí está una ilustración para que más o menos tengan la idea. No es una bestia muy favorable. Mas, sin embargo, si recordamos en Daniel 7 y en Daniel 8 también, el nombre o el término a la bestia, que en arameo sería Keiriba, en griego sería Teirión, son reinos. Una bestia equivale a un reino. Entonces, en la profecía también sabemos que el mar representa una multitud o de una multitud. Entonces, si tenemos una bestia que está subiendo del mar, significa, si lo traducimos en lenguaje corriente, tenemos un reino que está saliendo de las multitudes. De más seguro un lugar bien poblado, que en ese tiempo lo más poblado era Europa. ¿Okay? Un reino que está saliendo de Europa. Lo estamos ya traduciendo en lenguaje común. Si seguimos leyendo en el versículo 2, sabemos o nos dice que esta bestia recibió poder del dragón. ¿Quién es el dragón? Sencillo. Apocalipsis 12:9 nos presenta que fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Entonces, este reino que subió de un lugar poblado, recibió su poder del enemigo. Muy bien. Espero que ahí todavía entendemos. En el versículo 5, si vamos siguiendo con el tramo, vemos que se le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le fue dada autoridad de obrar 42 meses. Ahora, 42 meses. Un mes en el calendario judaico equivale a 30 días. Entonces, si hacemos las matemáticas, 42 meses por 30 días son 1260 días. Y un día profético equivale a un año en la tierra. Entonces, aquí, si seguimos traduciendo, se le fue dada autoridad a este reino que salió de más seguro de Europa, 1260 años de autoridad. Muy bien. Donde se empieza a clarificar nuestra pregunta de qué es esta bestia, es si seguimos con los versículos 6 y 7 del capítulo 13 de Apocalipsis, donde dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario, y los que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Okay. Espero que ya para ahora
se les están sonando las alarmas, porque hemos visto un personaje muy similar a lo que a lo que acabamos de describir. Y eso es el cuerno pequeño de Daniel 7. Porque si vamos a Daniel 7, si me acompañan al menos, a Daniel 7, en los versículos 20 y 21, descubrimos que aquí hablándole Dios a Daniel de la interpretación sobre las 4 bestias, que dice, también quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, la cuarta bestia, y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3, de ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Y vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Ahora, este cuerno pequeño ya sabemos que es la Roma papal, que salió de la cuarta bestia, que es la Roma imperial. Para darles una recapacitación de las bestias que encontramos en Daniel 7, empezamos con la Babilonia, que era forma de león, Medo-Persa, que era de forma de oso, Grecia, forma de leopardo, y la Roma imperial, la bestia espantosa de la cual salió un cuerno. Muy bien. Espero que eso para muchos de nosotros sea un repaso, mas sin embargo es importante estar seguro de esto y tener una convicción de ello. Pero para ser exhaustivos todavía más, miremos el tiempo de los 1260 años, ¿verdad? Sabemos que el primero, esta bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, recibió recibió su poder del enemigo, de Satanás. Y esto sucedió en 536, cuando Justiano le da al obispo de Roma el poder sobre todas las iglesias de Roma y corregidor de la maldad. Esto sucedió en el 538. Si trazamos 1260 años para el futuro, quedaría al 1798. Ahí sucede la herida de muerte que nos menciona en Apocalipsis 13, donde un general francés se lleva al Papa Pío el sexto cautivo, quien muere. Y ahí pierde bastante de su poder la Roma papal. Mas, sin embargo, recordemos que el dragón le sana la herida, o más bien es sanada la herida de esta bestia. Y esta sanación se atribuye en 1929, cuando el Tratado de Letrán reconoce la soberanía del Estado Vaticano. Es cuando ahora tenemos the Vatican City, ¿verdad? El Estado Vaticano. Ahí se le da lo que sería la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿verdad? Entonces, por si no estábamos convencidos que esta bestia es la Roma papal, aquí se han presentado casi todas las evidencias. Hay 11 en total que se presentan en Apocalipsis 13. Entonces, la primera bestia es la Roma papal. Entonces, ¿qué tal de la segunda? El versículo 11 nos los presenta en Apocalipsis 13, versículo 11, que nos dice, y vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba con un dragón. Una bestia que salía de la tierra. El hecho de que estaba subiendo la bestia de la tierra implica proféticamente que el crecimiento de esta bestia, o más bien de este reino, de esta potencia, fue muy despacio y muy gradual, a diferencia del que subió del mar de una multitud que cogió su poder mucho más rápido, ¿verdad? Si seguimos con las características,
de esta segunda bestia, nos dice que le infundía aliento a la imagen de la primera y bueno, leámoslo bien. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. Estamos en Apocalipsis 13, versículo 12, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las señales, ahora en el 14, que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les mandan a que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo lo que no adore a la imagen de la bestia, y ordenaba a que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que en el 18 encontramos que es el 666. Muy bien, mucha información. Mas, sin embargo, para la importancia del mensaje, vamos a realizar que esta bestia no importa tanto, porque esta no recibía adoración, ¿verdad? La admonestación era para el que adora a la bestia, mas sin embargo esta bestia no recibía adoración, más bien dirigía la adoración hacia la primera bestia. A ver, esta es la primera vez que yo predico usando un slideshow, entonces me disculpan. ¿Verdad? Entonces encontramos eso en Apocalipsis 13 a 14, engaña a los moderadores que hagan la imagen de la bestia. Ahí viene la imagen, ¿verdad? Entonces, pero igual es importante saber cuál es la segunda. Y no les voy a alargar mucho la historia, pero solo hay una potencia grande que creció de forma lenta y progresiva, que nació después o alrededor del tiempo de 1798. Y voy a dejar que adivinen qué nación y potencia fue esa. Los Estados Unidos, ¿verdad? Porque también nos dice que, o al menos nos implica en los versículos 16 y 17, que es una potencia económica sumamente fuerte. Y hoy en día los Estados Unidos se conoce como una de las 5 superpotencias económicas. Entonces, en resumen, la segunda bestia es los Estados Unidos. Pero aquí lo importante de ver de la segunda bestia es la imagen de la primera. ¿Y qué será la imagen de la primera? Si sabemos que la primera bestia fue la Roma papal, o es la Roma papal, entonces ahora estamos hablando de su imagen. No es que yo tenga una imagen impresa del Papa o del Vatican City. Entonces, ¿qué será esa imagen? Que ahora la primera o la segunda bestia, que son los Estados Unidos, está promoviendo. Porque tampoco he visto en la Casa Blanca que tengan un portrato, un retrato grande del Papa tampoco. Aquí lo importante de reconocer es cuál fue la base en la cual se fundó los Estados Unidos. La fundación de los Estados Unidos, al menos se nos enseña en las escuelas, los que estudiamos aquí, es la libertad religiosa, en particular en la separación del Estado con la religión para que se puedan desarrollar las religiones libremente. Y la triste realidad y la triste ironía de eso es que al promover la libertad religiosa se ha infiltrado el enemigo y el Estado está apoyando al enemigo a que se pueda divulgar estas falsas doctrinas que vienen de la Roma papal.
de cierta forma, al permitir la libre expresión de religión, está ayudando a que la Roma papal pueda infundir sus doctrinas falsas. ¿Cuál es la grande que todos conocemos? La ley dominical, que aún no ha llegado, pero está por venir. Y han habido muchas señales que, o más bien sucesos, hechos que han sucedido hoy en día, como cuando se declaró el día familiar como un domingo, no me recuerdo cuál. Entonces, estamos muy cerca, estamos a las puertas de que se empiecen a realizar estos sucesos, estos engaños, ¿verdad? Entonces, la imagen, al menos la palabra que se usa en estos versículos es ícone, ícone y ícona. Ícone y ícona en griego se usa para referir a copias estampadas, que son replicadas y divulgadas. Es la misma palabra que se usa cuando en Mateo se habla de las monedas del César. Es la misma palabra, ícone. Entonces, la imagen que es reproducida y divulgada es simplemente, lo voy a poner en palabras mías, la Babilonia espiritual. En otras palabras, la religión falsa o el método de adoración falsa. Porque los que no conocen la verdad, no han llegado a la verdad, no han descubierto la verdad, lo que han recibido es una copia, un icono, un icona, un iconí, que ha venido, que cruzó el mar Atlántico para llegar a los Estados Unidos y convertirse en una gran potencia. Entonces, la primera bestia es la Roma papal y su imagen es esa Babilonia espiritual o la falsa religión, la falsa manera de adoración. Muy bien. Entonces, si regresamos al versículo 9, vemos, traduzcamos ahora en las palabras que nosotros ya hemos descubierto. Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia que es la Roma papal y a su imagen que es la falsa religión y recibe su marca en su frente o en su mano. Muy bien. ¿Entendemos la primera parte? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora viene la segunda parte, la marca. La palabra marca que se usa en este versículo de Apocalipsis 14:9 es caragma, que es escrito así, caragma. Caragma en, a ver, muy bien. Caragma se usa para identificar un endueñamiento, así como cuando uno le escribe su nombre o de alguna forma engrava su nombre en algo, esa es la palabra, caragma, una propiedad, ¿verdad? A diferencia de algo como una calcomanía que le das a alguien, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. La marca no es algo que alguien te va a poner así nada más en tu frente o en tu mano físicamente. Es un endueñamiento. Pero, digamos, lo interesante de esa palabra, caragma, es que no es un cualquier endueñamiento, no es una marca superficial, es un endueñamiento interno, ¿verdad? Muy bien. Ta, 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 ta. ¿Por qué digo esto? Porque desde cuando yo empecé a escuchar estas profecías, cuando yo tenía que como 8 o 9 años, siempre en ese tiempo decían, no, que la marca va a ser un microchip que van a poner en tu frente o en tu mano para identificarte y rastrearte. Luego cuando salieron las vacunas, no, que las vacunas que se inyectan en tu brazo, eso va a llegar a tu mano y esa va a ser la marca de la bestia. Y cuando vino lo del COVID, pues peor, pusieron las vacunas y el microchip todo junto. Y que ese, si sacas la vacuna del COVID, tienes la marca de la bestia. Mas, sin embargo, estoy aquí para decirles, no es ninguna de esas cosas.
Pueden tomarse sus vacunas porque es lo que Dios ha proveído a nosotros como un recurso médico para poder prevenir estas enfermedades, ¿verdad? No va a llegar ningún microchip que te va a rastrear porque si tenemos ya una licencia, ellos ya tienen toda la información de nosotros, cara, nombre y todo, dirección de residencia. Entonces, no hay que tener miedo de estas marcas físicas que más bien son fantasías, lamentablemente. Pero bueno, entonces la marca, como ya sabemos, es un endueñamiento de una propiedad que va en la frente o en la mano. Me gustaría desarrollar esta parte un poquito más. Las palabras que se usan en griego para describir frente es metopon y para la mano es keira o keira. El metopon no se refiere, o más bien cuando se usa en el contexto griego, no se refiere a la frente literal, ¿verdad? El metopon se refiere a lo más delantero de la mente, o lo que va primero en tu mente, lo más presente que tienes en tu mente. Entonces, cuando se escribió en el griego original, el metopon se refiere a una mentalidad, lo que está primero en tus pensamientos, ¿verdad? Y eso es clave, porque si regresamos al versículo, si alguno adora a la Roma papal y a la Babilonia espiritual y recibe su endueñamiento en su mente o en su pensar, ahora es algo mucho más profundo, ¿verdad? Es recibiendo la idolatría de la Roma en tu mente y poniéndolo en primer lugar antes que Dios. Eso es sumamente importante de comprender. Pero ¿qué tal de la mano? ¿Verdad? En Apocalipsis 13 nos dice que la segunda bestia iba a implantar no solo en la frente, sino en la mano derecha, esta mano. Y también nos lo vuelve a repetir en Apocalipsis 14, 9. Keira, en el contexto griego, cuando Juan escribió estas profecías, cuando escribió el Apocalipsis, Keira no se refería a esto de aquí. El Keira hacía referencia a todo el brazo que tenía la capacidad y era un método de abrazar a algo. El Keira se refiere a algo que abraza. Pero lo más interesante es que este abrazar, o cuando se usa Keira, no era un abrazamiento físico, era un abrazamiento social, era tener amistades, poder llevarte bien con alguien. El Keira es ese método o ese instrumento que te deja llevar bien con las personas. Eso es el Keira que Juan conoció cuando escribió estos textos, ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría ahora postular, que entendamos, es que si sabiendo que el metopono, la frente, es una mentalidad y el keira es un método de relacionarte y llevarte bien, más bien relacionarte con las personas, entonces me gustaría postular que estamos hablando de una mentalidad, ¿verdad? Cristocéntrica, ojalá, y una sociabilidad, una hermandad sana, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en este contexto, regresando una vez más al 14:9, si alguna adora a la bestia, que es la Roma papal, y a su imagen, que es la falsa adoración, y recibe su marca o se endueña de tu mente y de tu aspecto social, entonces recibirás la consecuencia.
Entonces, me gustaría que recordemos algo que una manera en que Jesús resume los mandamientos. En Mateo 22, 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, aquí el metopón y el que irá son símbolos de los 10 mandamientos. Si quebrantas la primera parte con tu mente, que debería estar adorando a Dios como lo advirtió en el primer mensaje, o si quebrantas la segunda parte, que es hacia con tu prójimo, entonces recibirás las consecuencias. Ese será el endueñamiento. Si no honras a Dios con tu mente, estás honrando al enemigo. Y si no amas a tu prójimo, no estás amando a Dios, porque como estamos descubriendo en la lección, Dios es amor, y si no amas a tu prójimo, no conoces a Dios. Entonces, ahora la situación es bien clara, ¿verdad? ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Verdad? Nos da una gran lista en el 10 y el 11 que se pueden resumir en 2 palabras: la perdición eterna. Es una consecuencia dura y una consecuencia fuerte. Mas, sin embargo, trae con ello también gran esperanza. Pero bueno, Arturo, si aquí nos menciona de un atormento de fuego y azufre que va a ser para siempre jamás y no habrá reposo de día o de noche, pues no será ese entonces ¿cómo sería? Un sufrimiento eterno. Entonces, esto comprueba que existe un infierno. Y ahí la respuesta es no. Cuando se describen estas cosas, ¿verdad? Es una admonestación, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros quebrantemos su ley. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Entonces, lo que aquí nos está diciendo con estas palabras, y cuando se usa la palabra para siempre jamás, viene de la palabra aionás, aionón, que en griego es por siglos, por siglos y siglos, que en el contexto griego simplemente hablaba de un tiempo prolongado sin vuelta atrás. En otras palabras, es un fin total y punto. Entonces, aquí, por si cuando nosotros tengamos que compartir el mensaje y nos hagan la pregunta, pero Moraima, aquí en el 10 y el 11 nos está hablando de un infierno eterno. Nosotros debemos saber con convicción, ese no es ningún infierno eterno. Dios es un Dios de amor y misericordia, no te quiere ver sufrir. Pero para que su pueblo remanente no sufra, hay que terminar el pecado para siempre jamás. Entonces de eso se trata la perdición eterna. Pero Arturo, aquí lo que me has mencionado son muchas consecuencias muy negativas. ¿Dónde está la esperanza? Y bueno, esa esperanza llega en el versículo 12, que era la lectura bíblica de esta mañana, que nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por si no teníamos bien claro que aquí no estamos hablando de un Dios que te quiere castigar, por si no habíamos comprendido ya que el mensaje de los 3 ángeles es simplemente una invitación para que lo adores al Redentor, el que te creó, te conoce hasta cada último pelo de tu cabeza,
el que amó tanto a la raza humana que dio a su Hijo unigénito. Él nos dio este mensaje, estos 3 mensajes para decirnos, y si haces todas esas cosas, solo tienes que guardar mis mandamientos y la fe de Jesús, y así obtendrás la salvación. Para mí esto fue cuando estaba ideando, ¿qué necesita escuchar la iglesia de Framingham? ¿Qué necesito escuchar yo? Me puse a pensar en mis propias experiencias, digamos, como introdujo el hermano Manuel. Yo hace 3 años y medio, ya casi para 4 años, vine aquí sin rumbo ni dirección, sin saber para dónde voy. Mas ahora, gracias a su misericordia, 4 años después, estoy un semestre, ya 3, 4 meses de graduarme, por la gloria de Dios. Y nuestra vida espiritual no está muy diferente a ello. Es una carrera grande, larga y difícil, donde hemos sido llamados, y hasta más bien diría que hasta tenemos la ventaja, tenemos la verdad en nuestras manos, que es la Santa Escritura, ¿verdad? Y hay que saber aprovecharla. Y sobre todo el mensaje, digamos, aquí lo precioso es que este mensaje no es solo para beneficio mío o tuyo, sino para el beneficio de esta grande comunidad que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Entonces yo quisiera dejarles con una última escritura que la encontramos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y les invito al versículo 13. Un amén cuando lo tengan. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Es una gran bendición que nosotros como pueblo adventista, como portadores de la verdad, tengamos este privilegio de compartir este lindo mensaje que es el mensaje de los 3 ángeles. Porque a pesar de lo duro que son las palabras, de lo duro que suena la verdad, son palabras de amor que vienen de Dios. Una linda promesa que nos da: adorad al Dios, guarda sus mandamientos y la fe de Jesús. Y dice, comparte eso a toda esquina del mundo para que así todos, no solo tú ni tus amigos, sino todos tus vecinos también sean salvos. Y para mí eso es algo bello, porque en ningún momento, aunque sí son advertencias, el mensaje del tercer ángel en ningún momento fue para espantar, en ningún momento fue para detraerte de la verdad, en ningún momento era para poner tu fe en duda, sino para confirmarla, que los mandamientos de Él, que Él nos dio desde el Éxodo, son eternos para siempre. Que Dios los bendiga.